Hola, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Escape Generation. Ustedes saben que para nosotros siempre es un placer estarles acompañando esta hora para que usted se pueda conectar con nosotros y poder pues tener una palabra de bendición. Usted sabe que desde este momento usted tiene que empezar a comentar y a compartir esa transmisión para poder llegar a muchas más personas, para que podamos nosotros pues aquí en este espacio poder aprender, poder compartir de la palabra del Señor de una manera total diferente, que al final pues de eso es que se trata este proyecto, de que podamos hablar de la palabra del Señor, edificarnos mutuamente y que ese aprendizaje pues sea de manera totalmente diferente, y le invitamos para que se quede con nosotros hasta el final. Ustedes saben que esta es una nueva etapa de este programa y hoy estamos pues dando el segundo capítulo de lo que se trata esta nueva serie que la hemos titulado Desconectados. Así que comience desde ya pues a comentar, a compartir esta transmisión para poder llegar a muchas más personas y esperamos que se quede hasta el final con nosotros. Les saludamos y pues vamos a darle la bienvenida también a Caro, que está por ahí acompañándonos en esta noche. ¿Cómo estás, Caro? Bendiciones. Que el Señor les bendiga en esta noche. Siempre es un placer, yo creo, hablar de la palabra del Señor, y en esta noche yo creo que es un tema muy importante que nos pasa a todos como jóvenes y como personas, ¿verdad? Porque hoy en día es muy usado. Entonces queremos en esta noche edificar su vida y que usted se quede con nosotros y comparta esta palabra que el Señor le trae en esta noche. Así es, bueno, esperamos que se queden con cada uno de nosotros. Y bueno, antes de que podamos comenzar a entrar, como quien dice ya en materia, Caro, yo quiero que nos expliques un poquito de qué se trata el tema de esta serie, no el tema del capítulo, sino que nos expliques por qué hemos decidido nombrar esta serie Desconectados. Explicarnos un poco acerca de eso a nosotros y a todas las personas que nos están viendo, por favor. Yo creo que es necesario y es importante cuando planteamos el tema de desconectados, es porque a veces estamos llenos de internet, de tecnología, y si bien es cierto, como lo hablamos el sábado pasado, es importante, ¿verdad? Y es vital porque el mundo se mueve ahora con mucha tecnología. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que a veces es necesario desconectarnos realmente de lo que hemos estado conectados, ¿verdad? En este momento, por la pandemia, hemos necesitado demasiado del internet, pero nos olvidamos de estar para aquellas personas que nos necesitan. Entonces nosotros a veces confundimos el hecho de mandar un mensaje, creemos que por mandar un mensaje estamos con la persona, y a veces es necesario, y como lo planteábamos, nos sobra el internet, pero nos falta realmente la esencia, la pureza, nos falta la conexión realmente divina con el Señor, nos faltan visitas, nos faltan encuentros presenciales, ¿verdad? ¿Cuántos quisimos muchas cosas de manera diferente, aún nuestros cumpleaños? Bueno, la verdad yo tuve la dicha de celebrar mi cumpleaños este año y no en cuarentena, ¿verdad? Pero después todos los que estaban a mi alrededor los celebraron en cuarentena. Entonces, eh, todas esas cosas, todo ese tipo de cosas, yo creo de que nosotros deseamos que fuesen diferentes, pero lamentablemente pues
fue un año completamente distinto al que estábamos acostumbrados. Y la tecnología, si bien es cierto, nos facilita muchas cosas, muchas veces confundimos el hecho de qué nos facilita, ¿verdad? Porque sí nos ayuda, es una herramienta y nadie dice que es pecado y nadie dice que está mal, pero muchas veces confundimos realmente y empezamos a conectarnos con cosas que no nos edifican, a conectarnos con cosas que no nos ayudan y comenzamos a perder la esencia y vivimos en otro mundo y no vivimos en la realidad. Por eso, si ustedes pueden notar ahí pues en el tema o los títulos que nosotros utilizamos, la palabra des está como entre corchetes, ¿no? Porque la realidad es que al final lo que nosotros queremos dejar pues en la mente y el corazón de cada uno de ustedes es que debemos desconectarnos un poco, ya sea del mundo, de lo que nos atrae al enemigo, de la tecnología, y conectarnos a la verdadera fuente, a la verdadera pues rapidez que representa a Jesucristo. Y como ya decía Carol, no es que usar el internet, no es que utilizar las redes sociales, no es que utilizar todas estas herramientas que realmente al final pues esos deberían ser una herramienta, no es que es malo, sino que como ya nos decía ella, no debemos perder el sentido de lo que realmente significan, porque a veces en muchas ocasiones incluso dejamos de ir a la iglesia, dejamos de congregarnos por estar metido en el internet, que hoy en día todos queremos estar conectados, y eso debería de ser una herramienta, no formar un estilo de vida en nosotros, y eso es lo que queremos sembrar en el corazón de cada uno de ustedes. Pero bueno, ella les estaba explicando un poquito más de lo que se trata esta serie, y hoy vamos a tratar el capítulo número 2. Y a este capítulo lo hemos titulado Falsos Emojis. Ustedes saben perfectamente qué es un emoji. No me vayan a decir que no, todos lo hemos utilizado. Y ustedes pueden ver ahí también en el título, pues ahí hay dos representaciones de lo que son los emojis, ¿no? ¿Y qué hacemos con ellos? Bueno, los emojis los utilizamos cuando queremos expresar nuestras emociones, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando estamos aburridos. Incluso hubo una última actualización de la red social de mensajería instantánea, WhatsApp, en la que agregaron muchos más emojis de los que ya habían. Entonces, queremos nosotros, como quien dice, asimilar y hablar de eso. ¿Y por qué no mostramos o no podemos demostrar nuestras verdaderas emociones? Y hay personas que quizás pueden decir, bueno, ¿y estas hipotas por qué vienen a mí de sentimientos? Decirle que a la luz de la palabra, nuestras emociones y nuestros sentimientos son un regalo de parte del Señor. Y al fin, y vamos a ir viendo en el proceso de este capítulo qué significa y por qué debemos aprender nosotros a expresar nuestras emociones, a darles libertad, pero de una manera sabia, bajo la guianza del Señor. Y antes de comenzar con eso, yo quiero como darle un poquito de texto cultural, para que cuando usted le pregunte, bueno, ¿y vos sabes qué significa la palabra emojis? Bueno, déjeme decirles que ese tiene un origen japonés y está compuesta de la letra E, que significa imagen, en inglés, ¿verdad? Emoji, que es letra o un carácter. Entonces de eso se trata. Así que podemos definirlos como pequeños pictogramas que sirven para expresar ideas, situaciones cotidianas, emociones o sentimientos humanos a través de la comunicación digital. Y díganme ustedes si no les ha pasado que ya sea a ustedes mismos u otra persona que publica algo y digamos pone una imagen y le pone un emoji de los ojitos tristes, ¿verdad? Entonces uno ya dice, está tocada la persona, o está melancólico, o pone una carita eufórica, ¿verdad? Alegre, sonriendo, entonces uno ya dice, esta persona pues está alegre, está contenta en ese momento.
Entonces, esos son los emojis. Y los emojis hoy en día, en la comunicación digital, de esa manera es como nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Así que, bueno, eso es lo que queremos darles a demostrar a ustedes en esta noche, ¿no? Que podamos entender y aprender acerca de cómo hacer nosotros para poder expresarnos, cómo hacer nosotros para poder entender muchas veces a las otras personas también, porque hay veces que nosotros u otras personas no se saben expresar o no sabemos expresar lo que estamos sintiendo en ese momento. Y qué bueno, ¿no? Que hoy en día, pues, la comunicación digital, pues, ha venido a medio facilitar eso, pero como lo hablábamos al principio, no es la base que nosotros únicamente nos comuniquemos virtualmente, digitalmente, sino que aprendamos nuevamente, pues, a estar conectados, a siempre tener esa cercanía con las demás personas y principalmente a tener esa cercanía con el Señor, a no perder esa relación con el Señor. Y es muy importante que nosotros seamos abiertos, seamos sinceros al momento principalmente de hablar con el Señor, de expresarle lo que sentimos, lo que queremos, lo que nosotros aspiramos a hacer. Y bueno, me llamaba la atención el sentido de que un emoji puede representar nuestra vida cotidiana. Y principalmente, vaya, díganme quién no utiliza WhatsApp a estas alturas de la vida del siglo XXI. Bueno, por ahí conozco a varias personas, pero tienen más de 40, 50 años personas, y son muy pocas, honestamente, son muy pocas. Y bueno, hoy en día eso es lo que está de moda, eso es lo que está en la actualidad, eso es lo que a nosotros nos hace, pues, como quien dice, estar siempre expresándonos, diciéndonos, bueno, hoy me siento bien, hoy me siento mal, hoy me siento triste, hoy me siento alegre, etcétera, etcétera, ¿no? Y de eso es que se trata. Y hablábamos que estas pequeños caracteres, estas pequeñas caritas o estas pequeñas cositas que son a la larga, pues son caracteres, ¿verdad? En el mundo digital, cómo realmente pueden venir a representarnos a nosotros, a representar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero también quiero hablarles de algo. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a expresar nuestras emociones? ¿Por qué? Porque eso, nuestros sentimientos, nuestras emociones, como ya nos decíamos, es un regalo del Señor, es un regalo de Dios para nuestras vidas, y eso nos ayuda a expresar a otras personas lo que sentimos. Miren, yo tengo un problema, y es que a veces yo no suelo expresar verbalmente lo que yo siento, ¿no? A veces me cuesta bastante decir estoy enojada o estoy alegre o estoy triste, pero mis expresiones faciales ustedes lo dicen todo, ¿no? Y tengo un problema, que cuando yo tengo hambre y yo no he comido, yo me enojo. Entonces las personas que me conocen, y Cara no me deja mentir, ahí está de testigo ella, que si yo no he comido, yo estoy pero enojada. Pero a mí me cuesta decir, tengo hambre y estoy enojada por eso. Entonces, ese es un problema que yo tengo. ¿Por qué? Porque las demás personas que me rodean, obviamente, y principalmente si es una persona, vaya, que no me conoce y va a decir, bueno, ¿y esta tipa qué le pasa? Está loca, ¿no? Y he ahí la importancia de por qué debemos nosotros saber expresar no solamente en nuestro rostro o en nuestras actitudes lo que sentimos, sino también poderlo verbalizar a las demás personas. Y obviamente va a depender de cada situación, va a depender de cada contexto, porque también no es que porque yo pueda expresar de forma verbal lo que yo siento internamente, es que digamos que cuando yo esté enojada, pues voy a ir a insultar a medio mundo porque yo puedo expresarme libremente, ¿no? Entonces de eso es que se trata, que podamos aprender realmente a qué es importante saber expresarnos, pero también debemos saber en qué manera, en qué contexto y en qué momento debemos hacerlo. Quiero leerles un texto bíblico, Salmo 139, 4. No es el texto base, pero sí quiero hacer referencia a esto porque aquí nos dice exactamente por qué nuestras emociones y nuestros sentimientos son un regalo de Dios. Y nos dice el Salmo 139, verso 1 al 4 de la versión 2 habla hoy, dice, Señor, tú me has examinado y me conoces.
Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Y aún no tengo palabra en mi lengua y tú, Señor, ya las conoces. Entonces quiero hacer referencia en esto, de que el Señor sabe lo que sentimos ayer, lo que sentimos hoy e incluso lo que vamos a sentir el día de mañana. Él ya nos conoce perfectamente y nos dice que Él conoce aún nuestras acciones desde lejos y sabe lo que pensamos aunque nosotros no lo hayamos pensado. Entonces el Señor sabe perfectamente cómo nos sentimos. Por ejemplo, cuando estamos pasando por un momento difícil en que nos sentimos angustiados, ansiosos, tristes, preocupados, o también cuando estamos pasando por una bendición, que nos sentimos alegres, eufóricos, emocionados. Y de eso se trata al final, que nosotros podamos aprender a expresar y que aprendamos a saber de que Dios siempre conoce nuestro andar. Me llama la atención que eso que dice, sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago y aún no tengo palabras en mi lengua y tú, Señor, ya las conoces. Entonces, aprendamos a que nuestros sentimientos, nuestras emociones son de parte del Señor y Él quiere que nosotros aprendamos a expresarnos para que podamos realmente vivir en la plenitud del gozo que Él nos da. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra del Señor. Pero bueno, quiero escuchar qué tiene Carol también en esta noche para aportarnos a cada uno. Fíjate que esta semana yo miraba un video, bueno, compartían un video conmigo, de que nosotros hemos cambiado las palabras ahora por el hecho de un emoji. ¿Por qué? Porque ahora si vos, o sea, querés dar a entender que estás triste, no pones que estás triste, sino que simplemente mandas la carita, ¿verdad? O no querés poner que estás llorando, simplemente mandas la carita de que estás llorando. Entonces, ¿cómo esas cosas pueden ser tan pequeñitas y nos pueden cambiar en un instante? Porque si bien es cierto, expresa lo que nosotros sentimos en el momento, ¿verdad? Siempre, claro, yo creo de que eso se da dependiendo de la persona, ¿verdad? De la confianza que le tengas a la persona, porque no a todo el mundo le vas a decir, mira, estoy llorando con un emoji. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Los que tenemos celular sabemos de que es preferible a veces no escribimos una palabra, sino que lo que mandamos es un sticker, lo que mandamos es un emoji. Entonces, ¿cómo esas cosas nos pueden cambiar en un segundo? Y si bien es cierto, fíjate que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a definir es la emoción y el sentimiento, porque son cosas diferentes. El sentimiento básicamente es una sensación moderada de intensidad que es perdurable en el tiempo, pero la emoción es al contrario, es una sensación de gran intensidad y corta en el tiempo. O sea, vos puedes estar triste hoy, pero mañana puedes estar alegre y esa es la emoción, pero el sentimiento dura. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos mandado un emoji con una cara triste y tal vez a la hora nos miran y nos miran riendo, ¿no? ¿Verdad? Y estamos bien. Entonces, muchas veces yo creo de que nos cuesta expresarnos, si bien es cierto, yo doy legalidad de que a Carla le cuesta expresarse. Muchas veces debemos darnos cuenta realmente de cómo estamos, de preguntarnos cómo estamos. Yo compartía cierta predicación con los jóvenes y muchas veces yo les decía, ahora, hoy en día contestamos por inercia, la gente nos pregunta cómo está y nosotros decimos bien, pero porque ya estamos acostumbrados a decir que estamos bien. Pero realmente yo les preguntaba cuántas veces nos hemos sentado con nosotros mismos en nuestro interior, ¿verdad? De que solo el Señor conoce qué sucede cuando estás en tu habitación, de preguntarte realmente cómo estoy, porque muchas veces las cosas empiezan a pesar en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y no nos damos cuenta, simplemente nos vamos yendo, porque yo creo que las emociones juegan un papel muy importante si lo hablamos espiritualmente como materialmente, porque te pueden llevar a tener una depresión, te pueden llevar al suicidio, o también, ¿verdad? Te pueden acercar a Dios. Entonces, si vos te pones a pensar, ¿verdad? Hoy en día, todo lo describimos, ¿verdad? Con una carita.
Y ayer nos reíamos y Carla tal vez se acuerda que hoy las memorias de los celulares están llenas de stickers. ¿Por qué? Porque ahora se nos hace más fácil contestar así, se nos hace más fácil mandar un sticker. Hoy estábamos hablando con mi hermana y de repente yo le empecé a mandar un montón de stickers. Entonces, ella me entiende, pero ahora nos ahorramos las palabras en vez de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, nos ahorramos las palabras con un sticker, con un emoji. Entonces, si bien es cierto, nosotros como jóvenes nos ponemos a pensar cómo estas cosas juegan un papel importante, ¿verdad? En el diario vivir y de las cuales estamos dependiendo y no nos damos cuenta. Fíjate que es cierto y comparto eso con vos y creo que a veces el hecho de como decís vos, de que ahora somos como quien dice automáticos, modo automático y todo lo que, y también todo lo queremos, pues como quien dice en forma microondas, ¿no? Como decís, ahora pues es súper fácil saber cómo estamos en ese momento solo con mandar un emoji, un sticker, que es lo que está de moda. Y yo confirmo, mi celular, mi memoria está llena solo de puros stickers, ¿verdad? Y es ese hecho, pero no significa que sea la base de que nosotros cambiemos nuestra comunicación con otras personas de esa manera y principalmente nuestra comunicación con el Señor. Y eso es lo que sucede, eso es lo que pasa muchas veces, porque estamos tan conectados en el mundo digital, estamos tan conectados en el mundo virtual que nos hemos olvidado que hay un mundo real aquí y ahora, en donde necesitamos reconocer que dependemos de Dios. Hoy en día, y principalmente nosotros los jóvenes, dejamos de depender de la fuente verdadera, de la fuente real para depender de un celular, para depender de una computadora, para depender del wifi. Díganme ustedes hoy en día, ¿quién puede vivir 24 horas sin estar conectado a la red? Díganme ustedes, hermanos y amigos que nos están viendo, ¿cuánto tiempo usted ha durado sin estar conectado? Y el que diga, no, yo he estado una semana, yo he estado 2 semanas sin estar conectado, bueno, es porque muchas veces pues no ajusta la economía para estar pagando una recarga, para estar pagando un plan, ¿no? Pero las personas que ya están acostumbradas a estar siempre conectadas a la red Wi-Fi, se les va un día, se va la luz un día o no ha podido pagar por X o Y razón, o sea, dígame, nos morimos, como quien dice. Y esa es la cuestión, de que nosotros debemos utilizar estas herramientas, pero no depender totalmente de ellas, sino que aprender a depender de la señal que proviene del cielo. Hoy en día le preguntamos a los jóvenes cuál fue la última actualización de WhatsApp, de Facebook, o cuáles son los stickers que están de moda, y todos lo sabemos, pero le empezamos a preguntar cuántos textos tiene, cuántos libros tiene la Biblia, por ejemplo, y muy pocos se lo van a decir. Y no es que no podamos pues aprender siempre es bueno saber de todo, pero cuánto nosotros estamos dándole, cuánto tiempo estamos dedicándole a leer la palabra del Señor, a tener un espacio de comunicación con Él, y cuánto tiempo estamos dejando nosotros para comunicarnos con nuestras amistades, con nuestros familiares, por el internet, por las diferentes redes sociales. Y quiero hablarles también de otra cosa que es muy importante, porque ¿qué pasa cuando no sabemos expresar nuestras emociones? O no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué sucede? Esto puede ocasionar que se convierta en un arma contra nosotros. ¿Por qué? Porque si no sé yo canalizar lo que siento dentro, si yo no lo sé expresar, si yo no lo sé exteriorizar, entonces eso se convierte en una carga para mí, más cuando esos sentimientos, esas emociones, pues no juegan en nuestra contra. Cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, estamos tristes, estamos deprimidos. Díganme ustedes cuántos jóvenes hoy en día no han llegado al suicidio y nadie se dio cuenta. Decimos, pero puchica, yo miraba a fulano, a mengano, a sultano, que llevaba una vida como cualquier otro, como cualquier ser humano, y terminó suicidándose.
¿Por qué? Porque el enemigo utiliza esas puertas que nosotros dejamos abiertas cuando nosotros no podemos exteriorizar lo que sentimos y no se lo depositamos al Señor, mucho menos a las personas que nos rodean. Esto puede ocasionar en nosotros un peso que no deberíamos estar cargando, que no deberíamos estar llevando, porque bien lo dice el Señor: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Pero ¿cuánto estamos descansando en el Señor? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Es una buena pregunta que nos deberíamos hacer en esta noche. Y es importante que aprendamos a exteriorizar esto, porque si no, se convierte en un peso extra que con el tiempo nos pasa factura. Y díganme ustedes, o yo no sé si solo a mí me ha pasado, porque a mí me suele pasar, como les comentaba anteriormente, a mí me cuesta muchas veces exteriorizar lo que yo siento de forma verbal. O sea, yo puedo exteriorizarlo con un ademán, con un gesto, ¿verdad? Si yo estoy molesta, si estoy alegre, si estoy triste, mi semblante lo dice. Pero yo expresarlo, yo decirlo a otra persona, yo decirle, yo me siento así, 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 me cuesta mucho. Aunque cuando yo voy y me postro de rodillas al Señor, trato de decirle a Él cómo me siento. Entonces, eso es lo que debemos aprender nosotros en esta noche, que si no podemos exteriorizárselo a otras personas, aprender a exteriorizarlo en oración, en la intimidad con el Señor. Porque si no, llega un punto en donde el vaso está tan lleno que obviamente si cae más líquido al vaso se va a derramar. Y cuando nosotros llegamos al punto de explotar, de que nuestras emociones ya nos ganaron territorio, y emociones que obviamente no provienen de Dios, y emociones que obviamente vienen a repercutir en nuestra vida de manera negativa. Entonces, de eso es que se trata. No debemos dejar que esto avance en nosotros, porque si no se va a convertir en algo que nos va a jugar en nuestra contra. ¿Y qué pasa? Que cuando nos encontramos, por ejemplo, tristes, si nosotros no aprendemos a canalizar esa tristeza, si no aprendemos a descansar en el Señor y no aprendemos a decirle a las personas que nos rodean, me siento de esta manera, para que nos puedan ayudar, si nosotros mismos no podemos, obviamente la tristeza se convierte en depresión. Y de la depresión llega un punto en el que si no aprendes tampoco, se convierte en una opresión, que ya es algo mucho más difícil de superar, de la depresión, y esto te lleva al suicidio. Entonces queremos que en esta noche vos, joven que nos estás viendo, o usted, hermano, amigo que nos está viendo, que nos está escuchando, que está viendo este programa en vivo o en repetición, esta palabra es para usted, este mensaje es para usted, es para nosotros también. El hecho de poder expresar y decirle al Señor cómo nos sentimos, el hecho de poder exteriorizar al Señor y a las personas que nos rodean, y que sean personas correctas también. Porque ¿qué pasa? Y ojo con esto. Yo he visto muchas veces, y no sé si a mí me habrá pasado también, porque obviamente cualquiera puede cometer errores en esta vida, pero yo he visto que muchas veces nosotros utilizamos nuestras redes sociales para decirle al mundo: me siento mal, me siento triste, estoy pasando por un mal momento. Y bueno, son nuestras redes personales, ¿no? Nosotros podemos hacer con ellas lo que nos plazca. Pero díganme ustedes, si las personas que tenemos agregadas en nuestras redes sociales no nos van a venir y nos van a contestar ese estado que nosotros publicamos, ese emoji que nosotros mandamos, ese sticker que nosotros mandamos, para decirnos: ok, te sentís mal, te sentís así, voy a orar por vos, entonces ¿para qué publicarlo? Es mi opinión personal. No sé qué opinas vos, Carol, al respecto. Mira, suceden dos cosas. Yo pienso que todos en algún momento lo hemos hecho. Y eso, ¿verdad? No está, yo creo que no es algo fuera del otro mundo, porque todos en algún momento lo hemos hecho. Obviamente vas adquiriendo madurez, primero vas adquiriendo madurez en el sentido, ¿verdad? Cuando vas creciendo en cuestión de años, ¿verdad? En la edad natural. Y en lo espiritual, pues no podemos exigirle, ¿verdad? A todos los jóvenes tener una madurez espiritual y estar conectados con el Señor. Por eso llamamos a la serie Desconectados. ¿Por qué?
porque necesitamos conectarnos a la fuente correcta, ¿verdad? Si hasta el momento nos ponemos a pensar de que todos lo hemos hecho, o tal vez lo seguimos haciendo, yo creo que es necesario en esta noche pensar, tal vez de un 100 personas, vaya, en este tiempo circula una imagen que dice, este año me mostró quién no, quién sí y quién nunca. Yo creo de que todos nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Pero una de las cosas importantes es que si nos dimos cuenta es quién sí, quién no y quién nunca. Yo creo que es necesario darnos cuenta, ¿verdad? Realmente quién nos lleva a las cosas que nos edifica, quién nos lleva a las cosas que realmente nos traen como, o a quién podemos ir cuando en el tiempo de necesidad, de que podemos decirle, mire, me siento triste, y que en el momento, ¿verdad? Que mandamos el mensaje o hacemos la llamada, nos contestan y nos dicen, vamos a orar, porque si también vamos a escribir y la persona se va a echar a morir con nosotros, ¿verdad? Estamos mal. Pero es importante, fíjate, de que la Biblia dice, en el libro de Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas veces decimos nosotros, dejémonos llevar por el corazón, pero la misma Biblia nos alerta, ¿verdad? De que engañoso es el corazón. Entonces, muchas cosas que hay en nuestro corazón, muchas de esas emociones, yo creo de que necesitamos controlarlas, porque si bien es cierto, estamos en el camino del Señor, no somos perfectos, estamos buscando al Señor, es necesario que nos demos cuenta realmente. Una de las cosas que me llamaba la atención de que vos decías es que cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, la misma Biblia a nosotros nos habla, ¿verdad? Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Entonces, qué bien se siente, mira, a pesar de que te levantes con los ojos, de que no se nota, qué bien se siente llegar, hincarte y expresarle al Señor cómo te sentís, porque de repente no tuviste a una persona a quien contarle cómo te sentías. Entonces, lo que puedes hacer es irte al Señor, a la fuente. Yo, cierta vez, mi hermana me decía, o sea, lo que tenés que hacer es irte delante del Señor cuando no puedas más, cuando esto, cuando lo otro. Y muchas veces nos damos cuenta de que no va a haber una persona que te salve como te va a salvar el Señor. ¿Por qué? Porque delante de Él no hay nada oculto. O sea, la misma Biblia dice, y yo creo que no sé si vos te acordás, Carla, uno de los procesos que nosotros pasamos con mi papá hace, yo creo que mucho tiempo, como 10 años. Carla me mandó un texto que está en Proverbios, en el libro de Proverbios, que la Biblia dice que antes de que nosotros terminemos de hablar, el Señor ya ha contestado nuestra petición. Y cuando estamos hablando, Él ya ha oído lo que nosotros necesitamos. Entonces, pero la fuente correcta al cual debemos estar conectados es el Señor, porque nadie nos va a entender, ¿verdad? Como nos entiende el Señor. Y debemos, yo creo, de que manejar nuestras emociones en control. ¿Es algo difícil? Sí. ¿Con el tiempo se aprende? Sí. Porque las emociones a veces nos juegan en contra. Las emociones muchas veces van causando un peso en nuestra vida, porque aunque sean de manera temporal, a veces nosotros las hacemos parte de nuestro diario vivir. Entonces, muchas veces, y una de las cosas importantes en este tema es tener las emociones bajo control. ¿Cómo podemos tratar nuestras emociones a la luz de la palabra de Dios para no equivocarnos? Nuestras emociones forman parte de un todo, o sea, forman parte de nuestro diario vivir. Yo siempre les he dicho, como jóvenes a veces nos levantamos y queremos hablar con todo el mundo y nos sentimos bien y podemos con el día y podemos con la vida, pero muchas veces también nos levantamos y ya no queremos vivir, ¿no? Y nos tiramos como en el papel de víctima, ¿verdad? Que ya no queremos saber nada de nadie. Entonces, las emociones forman parte de nuestro todo. Por eso Dios nos exhorta a guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y eso está en Proverbios 4:23. O sea, Él nos incita a guardar nuestro corazón, no a esconderlo, pero sí llenarlo y protegerlo, que yo creo que es una de las cosas que debemos darnos cuenta en esta noche, porque es necesario que nosotros cumplamos la palabra del Señor, porque si Él nos dice, cuiden su corazón, o sea, no lo escondan, pero cuídenlo, porque de Él sale la vida. O sea, imagínense ustedes si se ponen a pensar altas tasas de suicidio y es lamentable, ¿verdad? Hoy en día
vemos jóvenes, vemos niños, y cómo duele el corazón, porque realmente no encontraron la fuente y no encontraron una palabra y no encontraron a quién ir. Y no solo una persona física, sino que no encontraron realmente aquella palabra de Dios que te levantaba. Entonces, si bien es cierto, en esta noche debemos darnos cuenta de que el Señor nos dice, guarden su corazón, porque de Él emana la vida. Yo soy testigo y Carla no me deja mentir, yo pasé un proceso de depresión hace muchos años. Y yo salí del proceso, no porque me hayan dejado pastillas, porque Carla es testigo que las pastillas no hacían nada en mi cuerpo. Pero yo salí porque me aferré a creer en la palabra del Señor. Entonces, tal vez en el momento tampoco había nadie, pero estaba la palabra del Señor que restauraba. Yo creo que la fuente correcta en esta noche para curar muchas cosas es el Señor. Porque cuando tenemos tristeza y no hay nadie, porque cuando queremos una palabra, yo creo que la Biblia tiene un montón de promesas para recordarnos de que Él está con nosotros. Fíjate que ayer yo leía, ¿verdad? Que cuando nosotros pasamos muchas veces por alto, el libro de Josué empieza a decirle, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Pero en todo ese capítulo 1 se lo repite como 3, 4 veces. No sé exactamente cuántas veces son, pero ayer me fijé que alguien lo tenía subrayado. Entonces yo digo, imagínate cómo es Dios. O sea, muchas veces nos repite a diario de que Él está con nosotros, pero qué difícil es darnos cuenta, ¿verdad? De que el Señor está con nosotros. Y no es que no vamos a llorar por las cosas que pasan en la vida, y no es que no nos vamos a sentir tristes, y no es que no nos vamos a sentir deprimidos, porque yo creo de que como personas, ¿verdad? A todos nos pasa a diario, pero es necesario que nosotros tomemos el control de nuestras emociones, porque si nosotros no aprendemos a dominarlas, ellas nos dominan a nosotros. Y eso es lo importante, fíjate, al final, que nuestras emociones no nos dominen a nosotros, sino nosotros saber canalizarlas, saber expresarlas, saber que ellas no pueden dominarnos a nosotros, sino que en realidad nosotros deberíamos poder tener autocontrol cuando lo debemos tener, ¿no? Cuando estamos en un contexto en el que en realidad necesitamos aprender a poner, como quien dice, y como lo dice la palabra, que el Señor nos ha dado dominio propio. De eso se trata en esta noche. Y bueno, antes de continuar, quiero leerles en esta noche pues el texto que nosotros, en el cual hemos fundamentado la palabra de esta noche, y ese lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25. Si usted tiene Biblia en mano, acompáñenos, y de igual forma voy a leerles esta nueva versión, la nueva versión internacional, la cual dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Y ahí vemos en la imagen pues como que hay una persona, una joven aconsejando a otra, ¿no? Y el semblante de ella pues se ve que obviamente no es una palabra, una mala palabra la que le está diciendo, sino que quizás la está aconsejando, la está animando, la está exhortando. Y de eso es que se trata, de que dice que una palabra amable alegra el corazón. Y ya nos decía Carol, pues, que del corazón emana, del corazón sale lo que nosotros tenemos. La palabra del Señor ya nos lo dice, del corazón emana la vida. Y de lo que hay en nosotros, de eso es lo que expresamos. Lo que sale, nuestras emociones y nuestros sentimientos, vienen de lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que debemos examinar en esta noche. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué nos hemos guardado? ¿Qué hemos estado guardando ahí como en un cofrecito, como en una alcancía? Hoy yo miraba unas alcancías bien bonitas y decía, voy a ahorrar ahí, voy a comprarme una y voy a ahorrar. Así es nuestro corazón. Cuando vienen pensamientos a nuestra mente, o quizás hay una palabra que entra por nuestro oído o algo que entra por nuestra vista, primero entra en nuestra mente, pero después nosotros decidimos si eso va a llegar a nuestro corazón. Entonces en esta noche sería bueno que nos preguntáramos qué estamos guardando en nuestro corazón. ¿Será que estamos guardando pues los buenos consejos que nos dan nuestros padres?
padres, nuestros hermanos en Cristo, nuestros pastores, nuestros líderes? ¿Será que estamos guardando aquella palabra, aquella promesa, aquel rema que una noche vino o un día vino y se nos dio a nuestra vida, y estamos luchando por seguirla, por alcanzar el propósito del Señor? ¿Será que estamos pues guardando aquellos recuerdos que nos motivan a seguir adelante, que nos motivan a alcanzar nuestras metas? ¿O estamos guardando aquello que nos hace daño, aquello que un día nos marcó, que nos hizo pues una herida, y que nosotros estamos ahí todavía con aquella herida y no dejamos que el Señor la sane por completo, sino que a veces venimos nosotros y estamos ahí? A veces somos bien masoquistas. Nos gusta el dolor y estamos ahí y dele con la herida. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? Sería bueno que nos pongamos a pensar eso. Y Proverbios 12:25 ya nos dice que la angustia abate el corazón del hombre. Y angustia es que estemos preocupados, que estemos ansiosos, que estemos depresivos, que estemos tristes. Todo eso nos angustia. Y esto ya nos dice el Señor. Eso va a abatir tu corazón, muchacho, muchacha. Eso te abate, eso no te viene a sumar, eso no te viene a aportar nada. Y nos dice también, pero una palabra amable alegra tu corazón. Y bueno, muchas personas que nos están viendo nos pueden decir, bueno, pero a mí no hay nadie que me dé una palabra, no hay nadie que me diga algo que me anime, no hay nadie que venga y me diga algo que reconforte mi corazón. Bueno, no ha leído la palabra entonces. No hemos leído la Biblia, entonces, ¿por qué? Porque ahí hay tantas promesas, como ya nos decía Carol, hay tanta palabra que nosotros podemos aplicar en nuestra vida en cualquier momento, ya sea que nos sintamos alegres, ya sea que nos sintamos pues tristes, ya sea que nos sintamos depresivos, oprimidos, ya sea que nos sintamos eufóricos. O sea, hay una palabra para cualquier tiempo en nuestra vida. Y eso debemos aprender nosotros. Que si nosotros decimos, bueno, no hay nadie que venga y me diga algo que estoy necesitando en este momento, porque a veces, y yo no sé, Carol, yo creo que a vos te ha pasado también, no sé, decime vos si no te ha pasado, pero hay veces que nosotros estamos esperando a que fulano, sutano, mengano venga y nos diga algo que nosotros ya sabemos, o que nosotros sabemos que lo podemos encontrar en la Biblia, en la palabra del Señor. Mira que yo te compartí a vos y a varias personas, yo les comparto que antes de ser líder de la iglesia, una infinidad de personas se acercaban a orar por mí. Se acercaban a decirme, el Señor está con usted, y que mire que el Señor me ha mandado a decir esto, y a ponerme manos y a orar por mí. Solo fue que me nombraran como líder y es como que la hermana ya no existe, ya no hay nadie que ore por ella, ya no hay nadie que venga y imponga manos, ya no hay nadie que venga y le diga una palabra. Y a veces nosotros estamos así como que, Señor, no me has hablado. Háblame habla a mi vida, Padre. O en esos eventos especiales, en esos cultos especiales, en esas reuniones especiales, nosotros, y viene quizás un predicador, o como decimos nosotros, de peso o de fuego de la iglesia o de otro ministerio, y nosotros estamos como que, Señor, háblame, confírmame esa palabra, Señor, por medio de este hombre, por medio de esta mujer, y a veces no llega esa palabra. Nosotros nos sentimos así como que, Señor, puchica, yo estaba esperando que me hablaras, Padre. Pero es que a veces el Señor tiene y está teniendo un trato personal con nosotros. Ya no es de la misma forma, ya no es de la misma manera como si nosotros estuviéramos bebés espiritualmente hablando, ¿no? Cuando ya nosotros vemos que eso sucede es porque el Señor está tratando directamente con nosotros. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? ¿En qué escenario nos encontramos nosotros en esta noche? Y sería bueno, pues, que nos pongamos a analizar eso, porque a veces nosotros decimos, el Señor ya no me habla. El Señor ya no me manda palabra por medio de aquella hermana, de aquel hermano que siempre estaba ahí atento para decirme algo, para darme una palabra de aliento. Es porque el Señor está tratando directamente con nosotros y cuesta aprenderlo, como decía Carol. Aprender a manejar nuestras emociones también va a depender mucho de nuestra madurez, no solamente espiritual, sino también nuestra madurez natural. Yo conozco personas que son mayores que yo,
son mayores que mí, y son súper inmaduras, en todo sentido, ya sea en el sentido natural o en el sentido espiritual, son inmaduros o inmaduras. Y conozco personas también que son mucho menores que yo y son muy maduros, hablando en ambos sentidos, tanto espiritual como naturalmente. Entonces va a depender mucho de eso, de nuestra madurez, y eso lo adquirimos con el tiempo, eso lo adquirimos con las enseñanzas, eso lo adquirimos con los errores que aprendemos y el provecho que sacamos de ellos y las enseñanzas que sacamos de ellos. Así es como aprendemos a madurar. Y cuando nosotros ya aprendemos a madurar, pues no va a ser cualquier cosa la que nos bote. Hoy en día vemos jóvenes, y no solamente jóvenes cristianos, sino que estoy hablando en general, jóvenes a los cuales uno no les puede decir nada porque están heridos, porque se ofenden, porque se molestan, porque no se les puede decir la verdad, porque ya tienen los derechos humanos, los derechos del niño ahí diciéndole, bueno, ¿y qué está pasando aquí, no? Vemos una juventud que se ofende por todo y por nada. Y vemos una juventud que, o sea, jóvenes de cristal, generación de cristal, que con nada nos quebramos, que con nada estamos ahí. Y eso debemos aprender nosotros, a que no cualquier cosa sea la que nos bote, o mejor dicho, que nada nos bote si tenemos verdaderamente nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza, y si hemos aprendido a poner pues lo que sentimos dentro de nosotros en el Señor. Porque ya basta de que cualquier cosa sea la que venga y nos bote, y bote nuestra fe, y bote nuestra confianza, y que todo el trabajo que el Señor hizo en nosotros hasta ese momento se quede en la nada. Falsos emojis es el tema del capítulo de esta noche. Y otra cosa que nosotros debemos aprender a tener cuidado es aprender a vivir de apariencias. Porque ya lo decíamos, hoy en día nosotros nos expresamos en las redes sociales, es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, y por ahí nos expresamos con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Y a veces nosotros vivimos una vida fingida. Hoy en día, díganme ustedes, que el que no está en el trending topping o en lo más alto de la cúspide, estamos viendo nosotros la persona que sube la mejor foto o con la mejor resolución. Ya no queremos nosotros fotos con nuestros celulares, con esa cámara borrosita que se mire ahí, sino que tiene que ser con alta resolución, si no es que con una cámara profesional, ¿no? Y a veces, y no es malo, pero lo que sí es malo es que nosotros aparentemos algo que no estamos sintiendo, algo que realmente nosotros no somos, porque conozco varias personas, y Caro no me deja mentir, que quizás en redes sociales son cristianos, son cristianas. Y uno se queda ahí y dice, wow, puchica, si la vida que lleva en redes sociales la aplicara en la vida material, en la vida cotidiana de esta persona, sería, pero un boom, un wow, un Dios mío, un ministro, una ministra de parte del Señor. Y ese es el error que hoy en día cometemos, y nos incluimos nosotros también, porque no estamos exentos nosotros. El hecho de aparentar y demostrar que todo está bien, que wow, que soy el cristiano y la cristiana, y etcétera, etcétera, y mis redes sociales son totalmente full, 100% cristianas, pero ¿y qué pasa de lo que hay en mi corazón? ¿Qué pasa de lo que estoy yo emanando? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de nada me sirve a mí, de nada me sirve tener mis redes sociales llenas de Cristo si mi vida está vacía de Él. Eso es importante, que nosotros aprendamos a dejar de vivir de apariencias, que nos desconectemos un poquito, un momento del internet, de las redes sociales, y que nos conectemos un poquito más al Señor. Porque entonces ahí se va a reflejar, no solamente en mis redes sociales, se va a reflejar en mi diario vivir, en mi actuar, en mi hablar, incluso en mi forma de expresarme, en mi forma de caminar. Se va a reflejar en todo. Cuando nosotros vivimos realmente conectados a la presencia del Señor, se refleja no solamente en mi muro, no solamente en mi perfil, no solamente en mis estados, se refleja en todo lo que hago, en todo lo que soy.
Y cuando eso sucede, cuando tenemos una relación con el Señor, pues obviamente vamos a aprender a tener ese dominio propio que proviene de parte del Señor para aprender a canalizar nuestras emociones. ¿Y qué pasa si nos hemos desconectado? ¿Qué pasa si no hemos aprendido a estar fieles a la promesa, a la palabra del Señor? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Volver a nuestros orígenes. ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿De dónde el Señor nos trajo? Ahí es donde debemos traer a memoria todo aquello para que eso nos impulse a seguir adelante. Entonces, eso es lo que sucede, que nosotros hoy en día hemos vivido falsedades. Y por eso titulábamos este capítulo, falsos emojis, porque a veces estamos demostrando algo que no somos. Estamos demostrándole no solamente a Dios, sino también al mundo, algo que realmente no sentimos nosotros, algo que realmente pues no es lo que está pasando en nuestro interior. ¿Y qué está sucediendo? Y como decíamos, no es que vamos a vivir llorando, no es que vamos a vivir pues únicamente solo amargados, enojados, etcétera, etcétera, no, pero también tiene que haber un balance, tiene que haber un contraste en ello, porque no podemos vivir llorando, pero tampoco podemos vivir aparentando que todo está bien cuando sabemos que realmente no estamos bien. Y de eso es que se trata, Caro. Fíjate que es muy importante lo que vos decís, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención algo que decías, y yo creo que siempre lo hemos compartido nosotras dos. Es que estamos ante una generación vulnerable, estamos ante una generación, como bien lo decías vos, una generación cristal, una generación que vos no te le puedes acercar y decirle nada aunque lo quieras ayudar, porque no, ¿verdad? Pero muchas cosas te enseñan a vos y te van enseñando en este camino y vas creciendo. Entonces, yo te contaba hoy que el otro día yo le decía a una niña, ¿quién sabe más, vos o yo? Y me decía la niña, las dos, me decía la niña. Y yo me eché a reír, le digo, porque la niña solo tiene 7 años, entonces hay cosas que la vida te enseña, hay cosas que el camino, cuando estás en el camino del Señor, pero te atreves no solo a estar en el camino del Señor, ¿verdad? Sino a tomar la mano del Señor, hay cosas que en el camino vas aprendiendo. Entonces, muchas veces quieres acercarte a personas para ayudarlas y no quieren ser ayudadas. Entonces, estamos ante una generación vulnerable. El libro de Proverbios 16:32 dice, es mejor tener dominio propio que dominar una ciudad. O sea, cuando nosotros aprendemos a tener realmente dominio propio, a que nuestras emociones no nos van a controlar, dice la Biblia que es mejor, que es mejor que yo sepa cómo soy, que me pueda controlar a mí misma, que de repente controlar a 100 y no controlarme a mí. Entonces, es necesario que en esta noche nosotros pensemos, porque si bien es cierto, las emociones o pueden ser de bendición o pueden llevarnos al fracaso. Entonces, hoy, el libro de Salmos también dice, el libro de Salmos capítulo 7, versículo 9, Dios probará nuestras emociones. Muchas veces Dios permite que pasemos periodos, ¿verdad? De estrés, de tristeza, yo creo Dios, pero Él siempre tiene como el control de la situación, porque muchas de estas cosas, si bien es cierto, muchos de los procesos nos causan tristeza, pero vienen a enseñarnos y vienen con una bendición, aunque nosotros en el momento no lo veamos así, vienen con una formación. Es difícil ponerle o sea, es difícil, yo creo que al mal tiempo buena cara, como dice el dicho, es bien difícil y solo realmente, como bien es cierto, yo se lo decía una vez a Carla, realmente que solo todos cargamos diferentes cruces y la cruz que cargamos cada quien por nosotros sabemos lo que pesa y lo que significa, pero como, si bien es cierto, como lo decíamos al principio, es necesario volver a la fuente correcta. ¿Y qué significa esto? De que de repente el expresarnos en Facebook, el poner un sticker, el buscar una palabra en una persona tal vez no va a saciar la necesidad que hay en nuestro corazón. Pero sí es necesario conectarnos a Jesús, que debería de ser nuestro primer recurso y no el último. Porque cuando nosotros estamos dependiendo de otras personas, cuando nosotros estamos esperando la palabra de otras personas, tal vez Jesús ya nos habló. Yo contaba cierta vez una persona muy cercana a mí
que ella le preguntaba al Señor que por qué no le hablaba, que por qué no le hablaba, que por qué no le hablaba, o que le mandara palabras y hasta le decía nombres de las personas por quien ella quería que le hablara. Y de repente el Espíritu Santo vino a ella y le dijo, todos los días yo te hablo a ti, ¿por qué quieres que te hable por medio de otra persona? Entonces, pongámonos a pensar cuántas veces el Señor nos ha hablado a nosotros mismos, que no es necesario otra persona, que no es necesario que venga un predicador, que no es necesario que venga otra persona. O sea, a veces Dios nos está hablando a nosotros mismos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos entender que realmente Dios nos está hablando. Entonces, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 3, hay un examen que podemos hacer para saber si somos espirituales o no, y dice, ustedes son carnales cuando tienen la naturaleza en la carne, pero cuando están bajo el control de los impulsos ordinarios. Entonces, si nosotros venimos y nos hacemos un análisis y nos hacemos un autoexamen, yo creo que nos daríamos cuenta de que hay en nuestro corazón, como vos lo decías, Carla, de que cuántas cosas guardamos en el corazón, ¿verdad? Que muchas veces no nos damos cuenta de que por años hemos tenido como aquellas marcas de cosas que nos afectan, de cosas que hoy nos siguen lastimando y son cosas del pasado y que muchas veces no podemos avanzar al futuro porque seguimos cargando y seguimos, o sea, aquello arrastrando, ¿verdad? El pasado como si estuviera encadenado a nosotros y no nos atrevemos a ser felices y no nos atrevemos a creerle a Dios porque hay cosas que venimos arrastrando. Entonces yo creo que hoy en día es necesario volver a lo real, como dice la Biblia, volver a las sendas antiguas, porque yo creo que además de que la pandemia reveló realmente los verdaderos cristianos, ¿verdad? Y quien se mantuvo en la iglesia porque realmente estaba aferrado al Señor y que no necesitabas de las cuatro paredes del templo, sino que entendiste que vos eras la iglesia. Yo creo que es necesario volver a las sendas antiguas, porque muchos, ¿verdad? Nos quedamos y como bien es cierto, decía Carla, nos incluimos porque a cualquiera nos puede pasar, de que muchos nos quedamos dentro de la iglesia, aún después de la pandemia, y la gente puede decir, wow, estaba bien agarrada al Señor, pero realmente el interior y nuestro corazón y todo aquello que cargamos solo el Señor lo conoce. Entonces, pero si nosotros nos quedamos, aún, ¿verdad? De los que nos quedamos, es necesario preguntarnos dónde estamos parados, cómo estamos y si realmente necesitamos volver a las sendas antiguas, de la verdad, de la sinceridad, de la pureza, porque hoy en día te topas con personas que ya dejaron de ser leales, que ya dejaron de ser sinceras, que ya dejaron de ser realmente lo que se necesita dentro de una iglesia. Volvamos, yo creo que es importante esto, volvamos a ser iglesia, pero la iglesia no de nombre, la iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús enseñó, aquella iglesia que Jesús decía, o sea, amen realmente, muestren el amor, porque hoy en día también nos damos cuenta que lo que la gente anda buscando es una palabra de aliento, una palabra que restaure, una palabra que edifique, porque si bien es cierto, nos damos cuenta que estamos viviendo los últimos días del Señor, es necesario, yo creo que volver a las sendas antiguas, volver a la iglesia que Jesús enseñó. Y si bien es cierto, ¿verdad? No podemos ser religiosos, es necesario realmente, yo creo que volver a la lealtad y a la sinceridad, no solo con las personas, porque yo creo que también es importante volver a la sinceridad con el Señor, porque si bien es cierto, muchas veces caemos en el error de decir, no, ¿y para qué le voy a decir al Señor que estoy triste si Él ya sabe? Él necesita escucharnos, es un padre que necesita saber cómo estamos. Yo doy legalidad de que Carla no lo dice, pero lo expresa en sus gestos, lo expresa en sus maneras de comportarse. Y a mí me da risa porque, o sea, yo tengo mucho tiempo de llevarme con ella, pero no, nunca lo vi así. Hasta que un día me dijo, hasta que un día, no sé si vos te acordás, me dijiste, que si uno me preguntas qué me pasa, no voy a saber y yo no puedo decirte tampoco porque me voy a poner a llorar. Y yo no me daba cuenta que ella hasta cuando tenía hambre caminaba enojada. Entonces ahora mejor hay que caminar
una burrita para que coma y no se enoje. Entonces, es necesario, yo creo que darnos cuenta de que a veces también es importante expresarnos, porque una vez también yo creo que no somos adivinos para saber lo que le pasa a la otra persona. Y si necesitamos de alguien, es necesario venir y ser sinceros. Yo creo que a veces exigimos la sinceridad, ¿verdad? Pero no la damos. A veces exigimos o queremos que el mundo nos resuelva nuestros problemas, pero ¿cómo nos van a resolver nuestros problemas o cómo nos van a dar una palabra si realmente no nos expresamos? Es así, lo mismo que sucede con una persona, si yo no vengo y le digo a Carla, fíjate que hoy me siento triste, ella no lo sabe, o tal vez sí, ¿verdad? Porque me conoce, pero yo creo que de la misma forma es el Señor. O sea, vos vas, te arrodillas, le decís, Padre, hoy me siento así, y ¿sabes qué? O sea, yo creo que te ha pasado, Carla, y si no, decime, ¿verdad? De que cuántas veces hemos llegado, ¿verdad? Pero reventados delante de la presencia del Señor y empezamos a decirle, Padre, hoy me siento así. Y muchas veces ni siquiera sabemos por qué, pero sí sabemos cómo nos sentimos y comenzamos a decirle, Señor, estoy triste, estoy cansado, estoy aquí, estoy allá, estoy... Y nos levantamos diferentes porque hay algo y hay una visitación del Espíritu Santo. Entonces yo creo que es necesario, fuera de ser falsos, yo creo que es necesario volver a la lealtad, no solo con las personas, sino con el Señor. Volver a ser puros, volver a las sendas antiguas, como lo dice su palabra, volver a ser leales, volver a ser sinceros, no solo con las personas, porque a veces nosotros pensamos que solo las personas importan, sino volver a ser sinceros con Dios. Fíjate que acabas de dar un buen consejo para todas las personas que quieran salir conmigo o andar conmigo, que caminen una burrita. Pero bueno, sí, tienes razón en el sentido de que lo más importante en este caso es ser sinceros. Ser sinceros tanto con nosotros mismos como con las demás personas y principalmente con Dios. Y eso de volver a las sendas antiguas, de eso se trata, de ser sinceros, de dónde el Señor nos trajo, de dónde el Señor nos sacó y realmente conectarnos nuevamente a ese llamado, a ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero bueno, ya para ir concluyendo con el capítulo 2 de esta noche, falsos emojis, vamos a proceder a darle lectura a cada uno de los comentarios que usted, hermano, amigo, que nos está viendo, que nos está sintonizando, nos ha dejado, pues ahí en la cajita de comentarios. Si no lo ha hecho, este es el momento para que pueda hacerlo y podamos leerlo ahorita en vivo, para que usted pueda escucharlo, para que usted pueda dejar sus saludos y también para que pueda compartir la transmisión y escucharlo en repetición. Vamos a comenzar en esta noche y tenemos comentario de nuestra hermana Damari Villatori, nos dice bendiciones, días sin estar conectada, sí, se nos había perdido, hermana Damari. Qué barbaridad, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí nos dice, cuando nos vamos de misiones a la montaña, si la tecnología, aunque necesaria, nos desconecta, ¿cómo podemos reconectarnos con Dios y con los nuestros? Bueno, ya lo decíamos en el desarrollo de este tema, creo que una de las cosas y que lo acabamos de mencionar y que Carol lo mencionaba también es la sinceridad, pues ser sinceros con nosotros mismos, ser honestos de cómo nos sentimos, de cómo estamos y realmente reconsiderar el hecho de que conectándonos con el Señor, siendo sinceros con Él, abiertos con Él, diciéndole, Padre, me siento de esta manera, aunque no lo podamos expresar verbalmente con palabras, aunque no podamos, porque muchas veces tenemos emociones, sentimientos que ni nosotros mismos entendemos. Pero el Señor decía, hablábamos en el libro de Salmos 139, 4, del 1 al 4, perdón, que dice que Él conoce nuestras acciones y aún se da cuenta de lo que pensamos antes de que nosotros lo hablemos. Él ya lo conoce. Entonces, Él sabe exactamente cómo nos sentimos, pero como ya lo decía Carol, a veces Él necesita que tengamos esa cercanía de padre a hijo. A veces el padre conoce a su hijo
lo conoce perfectamente porque obviamente es su padre, pero el padre necesita pues que el hijo demuestre que tiene esa confianza, esa seguridad de que el padre puede resolver cualquier problema que tenga. De la misma manera actúa el Señor con nosotros. Y al conectarnos con nosotros mismos, al ser sinceros con nosotros mismos, pues obviamente vamos a ser sinceros delante de Dios y vamos a poder volver a conectarnos con Él, como nos comentaba la hermana Mari, o la pregunta que nos hacía la hermana Mari. También tenemos más comentarios y nos deja por aquí el comentario nuestra hermana Sofía Varela: conectados. Así es, tenemos que estar conectados con el Señor. Tenemos otro mensaje y nos dice nuestra hermana Brenda López: bendiciones, jovencitas de éxito. Bendiciones para usted también, hermana Brenda, y para todas las personas que nos estén viendo, que nos dejaron sus comentarios. Tenemos otro comentario por acá y nos dice: amén. Es necesario darnos cuenta que hay ocasiones en las que lo único que necesitamos es acercarnos a Dios. Lo irónico es que aunque solo estamos a un doblar de rodillas para eso, es lo que dejamos como última opción. Si aprendiéramos y aplicáramos el acercarnos a Dios en todo tiempo, nuestra vida sería diferente. Y concuerdo completamente con ella. ¿Por qué? Porque tenemos la solución muchas veces a la mayoría de nuestros problemas, por no decir al 100% de nuestros problemas, a tan solo una oración. Y como nos dice la hermana María, a veces es lo último que hacemos. O sea, nos preocupamos por hacer esto, lo otro y aquello, por buscar a tal y tal persona, por hacer aquí y allá. Y lo último que hacemos es acercarnos al Señor. Cuando el Señor obviamente va a contestar cada una de nuestras peticiones, y la mejor respuesta la podemos encontrar acercándonos a Él. Y como ya lo decíamos, seamos sinceros con nosotros mismos para que podamos ser sinceros con Dios y de esa manera estar conectados con Él y ser sinceros con los demás. Vamos a seguir leyendo sus comentarios y tenemos otro comentario de nuestra hermana Brenda López y nos dice: como dice la palabra, engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Eso es totalmente cierto, porque como hoy podemos estar bien, mañana estamos mal y así sucesivamente. Pero ya lo decíamos, cuando nosotros aprendemos a canalizar nuestras emociones, nuestros sentimientos, tener ese dominio propio que nos brinda el Señor, pues obviamente vamos a poder sobrellevarlo. No es que vamos a estar siempre totalmente al 100. Hay días en que estamos arriba, hay días que estamos abajo, hay días que estamos en medio, pero lo importante es tener la confianza, la convicción en el Señor, pues de que Él se encargue de todo, ¿no? Tenemos otro comentario y bueno, saludamos también a nuestro hermano Daniel Ortiz, que está ahí pendiente, y creo que todos los chicos de Escape Generation están pendientes. Tenemos más comentarios y nos dice Carla Medina: saludos, bendiciones. Saludos para ella también y para todas las personas pues que estuvieron viendo, que estuvieron pendientes de este programa. Y bueno, vamos a escuchar las palabras finales, Carol, para despedirnos en esta noche. Siempre es un placer compartir la palabra del Señor y más con vos, ¿verdad? Yo quiero siempre el libro de Proverbios, ¿verdad? Como lo teníamos, el libro de Proverbios 12:25, que la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Yo creo que es necesario. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos cansados, es realmente todavía no hemos aprendido a dominar nuestras emociones y necesitamos una palabra. Yo creo que si no tenemos a una persona, qué mejor palabra que la que encontramos en la Biblia. Entonces, y también no nos olvidemos de darle una palabra a cualquier persona, que a veces no sabemos a quién estamos salvando, que a veces no sabemos qué, o sea, cada cabeza es un mundo, no sabemos quién se levantó realmente con el deseo de suicidarse. Entonces, también no nos olvidemos de ser la iglesia de Jesús y de dar una palabra de ánimo y de aliento, de dar una palabra amable o de alegría, como dice Proverbios, porque no sabemos a quién estamos ayudando, a quién estamos realmente siendo la bendición. Entonces, que el Señor le bendiga. No nos olvidemos de ser la iglesia de Jesús, no nos olvidemos realmente también de acudir a la fuente correcta, de ser leales, de tener amor, de ser sinceros, porque es necesario que volvamos a las sendas antiguas, como lo dice Jesús, y ahí realmente vamos a encontrar
o vamos a poder controlar nuestras emociones delante de la presencia del Señor. Que el Señor lo bendiga. Fíjate que algo muy importante que ha circulado últimamente en redes sociales es una imagen que dice, seamos amables con todos, porque no sabemos las batallas que la otra persona está librando. Y bueno, eso podemos hacerlo nosotros, y principalmente nosotros que somos la iglesia, ¿no? Como ya lo decías, dar una palabra, si nosotros vemos o observamos que alguien está necesitando una palabra de aliento, pues seamos de bendición para aquellas personas. También que aprendamos, como ya lo mencionábamos y lo hemos venido mencionando durante toda esta hora, es que aprendamos a expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, no solamente ante el mundo, sino que también ante la presencia del Señor, porque de esa forma es como nosotros vamos a poder sobrellevar cada una de las situaciones que se nos atraviesan día con día. No vivamos de las apariencias, ya dejemos un ratito de estar únicamente aparentando algo que no somos, algo que no sentimos, y aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos para volver a conectarnos con la fuente correcta que es Cristo Jesús. Bueno, sin más que decirles, agradecemos su fiel sintonía, esperamos que el próximo sábado estén pendientes de nuestro programa, recordándoles que ustedes pueden dejar, si usted tiene alguna petición de oración, ya sea por su vida, por su familia, por su trabajo, por lo que usted necesite que le ayudemos en oración, queremos decirle que puede dejarnos un mensaje directo, ya sea en nuestra página oficial como Escape Generation, búsquenos en Facebook o en Instagram. Si no, puede también mandarnos un mensaje de WhatsApp al número 32259158, que con gusto vamos a estar ayudándole a orar por su vida y por la petición que usted necesite. Bueno, esperamos que nos sintonice este próximo sábado, si Dios lo permite. Usted tiene una cita aquí con cada uno de nosotros. Recuerden, somos Escape Generation, somos parte de su movimiento. Bendiciones.